Vamos a iniciar este problema. Entonces dice el enunciado, ¿cuál es la altura h que se indica ahí en el dibujo máxima? Bueno, más bien h que alcanza el objeto lanzado en la figura. Fíjense que el objeto se lanza desde la parte alta de una azotea, pero la altura me están pidiendo que la mida desde la banqueta, desde el pie del edificio. ¿En qué tiempo y en qué tiempo alcanza el piso y con qué velocidad es lo que me están preguntando, ¿verdad? Este problema se ve diferente al que habíamos resuelto previamente, pero prácticamente tiene el mismo grado de dificultad. Primeramente vamos a poner las fórmulas que hemos utilizado para tiro vertical y caída libre. Bueno, esas serían las fórmulas que hemos visto, tanto de tiro vertical como de caída libre. A lo mejor hay algunas otras fórmulas en cada caso, pero estas son las que necesitaríamos para este ejercicio. Este problema tiene prácticamente el mismo grado de dificultad que los ejercicios que habíamos resuelto previamente. Se ve diferente el problema, pero prácticamente tiene la misma dificultad. ¿Qué diferencia tenía los ejercicios que habíamos visto anteriormente? En los ejercicios que resolvimos previos, el objeto terminaba más arriba de donde se lanzó, ¿verdad? Entonces, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en esos ejercicios, lo que tardó en subir fue mayor que lo que tardó en bajar. En este caso no, como la bajada es más larga, entonces va a tardar más en bajar que lo que tardó en subir. Por ejemplo, tenemos una fórmula para calcular el tiempo de ascenso, ¿no? Supongamos que el tiempo de ascenso que nos permite calcular el tiempo en el que el objeto llega al punto más alto nos indicara un tiempo de 2 segundos. Entonces el tiempo en el que el proyectil llegaría a la misma altura de la que se le lanzó sería el doble, 4 segundos. O sea, el doble del tiempo de ascenso. Los ejercicios previos, el tiempo total era menor que el doble del tiempo de ascenso. Ahora va a ser más del doble del tiempo de ascenso. Tiene que ser más de 4 segundos, si es que fuera el tiempo de ascenso 2 segundos, ¿verdad? Y bueno, algunas otras diferencias sutiles, pero en realidad el grado de dificultad es el mismo. Entonces, lo primero que me piden calcular es la altura h que se indica, esta altura. No la puedo calcular directamente. La altura que puedo calcular es la altura máxima que se mide desde donde se lanza el proyectil. ¿Sí? El valor que se calcula con esta fórmula sería medido desde donde se lanza el proyectil. Es decir, lo siguiente, sería esta altura la que yo puedo calcular con esa fórmula. Y después, ¿qué haríamos para poder calcular la altura que me están indicando en el ejercicio? Si esto es h max, ¿cómo calcularía esta h? Simple y sencillamente sumándole el alto del edificio, ¿verdad? Porque está medido desde la banqueta. Entonces, para poder contestar la primera pregunta, primero tengo que calcular la altura máxima. Entonces, la altura máxima, siguiendo la fórmula, sería igual a velocidad inicial al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, menos 15 metros sobre segundo al cuadrado, sobre dos veces la gravedad, sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si elevamos el 15 al cuadrado, el resultado de eso sería un 225. Serían menos 225. Las unidades también se elevan al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, sobre 2 por menos 9.8, menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Si aplicamos ley del sándwich, medios por medios, extremos por extremos, el resultado va a quedar en metros. Tiene que quedar en metros, estamos calculando altura. Ya habíamos hecho ese análisis de unidades. 225 entre 19.6 da un 11.47 que lo redondearíamos a 11.5 metros. Desde donde la persona lanza el objeto, subiría 11.5 metros. Pero medidos desde la banqueta, ¿hasta qué altura llegó el objeto? Ah, pues eso es casi por geometría. 45 metros del edificio más todavía los 11.5 metros que subió. ¿Y eso cuánto da? 56.5 metros. Esa es la primera respuesta. Sí, 56.5 metros. Vamos a marcar el resultado. ¿Sí?
Ahora, ¿cuánto tiempo permanece en el aire desde que se lanzó hasta que chocan con el piso? Igual que en los ejercicios anteriores, vamos a separar el movimiento, la parte de ascenso de la parte de descenso. Lo que tarda en subir, luego lo que tarda en bajar. El tiempo de ascenso que se calcula con esta fórmula es independiente de que haya un montículo o un edificio, ¿verdad? Entonces el tiempo de ascenso, lo que tarda en subir, sería igual a menos la velocidad inicial menos 15 metros sobre segundo entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si analizan las unidades nuevamente, medios por medios, extremos por extremos, el tiempo estaría en segundos, ¿verdad? Entonces 15 entre 9.8 da como resultado un 1.53. Siempre dejamos tres cifras, ¿sí? 1.53. No puedo decir hasta décimas o hasta centésimas, no, tres cifras. Noten que en la cantidad de arriba llegamos hasta las décimas, mientras que en la de abajo estoy dejando hasta las centésimas. Pero eso no importa, lo que importa es que estamos usando tres cifras o tres cifras significativas. Entonces el objeto tardó 1.53 segundos. ¿Qué representa ese tiempo? El tiempo en el que el proyectil llega al punto más alto. En ese punto, desde que se lanzó, habrían transcurrido 1.53 segundos. En el doble de ese tiempo, que eso realmente no lo necesitamos, no lo vamos a ocupar en este ejercicio, en el doble de ese tiempo, que serían 3.06 segundos, el proyectil estaría al mismo nivel de donde se lanzó. Así que el resultado tiene que ser más de 3.06 segundos. ¿Pero cuánto? Bueno, ahora vamos a calcular cuánto tarda en caer el proyectil. Desde aquí en adelante va a tardarlo exactamente el mismo tiempo que un objeto que se deja caer, porque es como una caída libre. Vamos a usar la fórmula de caída libre. No sé si lo había mencionado, pero aquí en el dibujo se ve como un ligero tiro parabólico, ¿no? En realidad eso sería un tiro parabólico. Para que fuera tiro vertical tendría que moverse perfectamente en dirección vertical, no hacia adelante. Pero bueno, puse así el dibujo para que se pueda notar más fácilmente algunas características, ¿no? Podría ser que la persona lo lanza en la orillita del edificio y luego quita su mano y deja que se caiga hasta el piso lo que lanzó, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto tarda en bajar? Eso lo vamos a calcular con la fórmula de caída libre. El tiempo de descenso en caída libre está dado por la raíz cuadrada de 2 por los metros que haya bajado el objeto, la altura de descenso. Ahora, como todo lo estoy midiendo desde el punto más alto y hacia abajo, por eso la altura se considera negativa, ¿sí? Entonces serían 2 por menos 56.5 metros, 2h sobre g, y el valor de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Solo voy a sacar el resultado en dos pasos. Entonces a continuación voy a poner lo que queda dentro de la raíz. Entonces serían 2 por 56.5, 113 entre 9.8, se cancela el signo negativo. Adentro de la raíz me quedaría un 11.53, 11.5. ¿Qué unidades me quedan adentro de la raíz? Segundos cuadrados, ¿verdad? Y a la hora de sacar raíz, eso va a quedar segundos, ¿verdad? 11, y entonces la raíz de ese resultado sería 3.30 y qué? Pero después del 9, ¿qué sigue? 3.395. Entonces, como sigue un 5, entonces el 9 sube y entonces esto al final, al redondearlo, quedaría como 3.40. 3.40 segundos, ¿verdad? Que no habría mucha diferencia si dejan el 3.39, ¿eh? No habría diferencia en el resultado final. Entonces, esto es lo que tardó en subir, esto es lo que tardó en bajar. Esta es una diferencia con el ejercicio anterior. En el anterior era mayor lo que tardó en subir que lo que tardó en bajar. Pueden compararlo, aquí es al revés, tarda más en bajar que en subir. Pero ¿cuánto tiempo permaneció en el aire? Que es la segunda pregunta. ¿Cuál sería el tiempo total? Lo que tardó en subir, 1.53 segundos, más lo que tarda en bajar, más 3.40 segundos. ¿Y eso cuánto daría? 4.93 segundos. En el aire permaneció 4.93 segundos. Y ese sería el resultado de la segunda pregunta. ¿En qué tiempo alcanza el piso? Finalmente, ¿y con qué velocidad choca con el piso? Aquí también lo puedo calcular
De dos maneras diferentes, con la fórmula de tiro vertical o con la fórmula de caída libre, ¿verdad? Si voy a utilizar el tiro vertical, tengo que utilizar todo el tiempo, porque todo el fenómeno fue un tiro vertical. Entonces, bueno, con la fórmula de tiro vertical, la velocidad final sería igual a velocidad inicial, estoy viendo esta fórmula, más gravedad por tiempo. Velocidad inicial, 15 metros sobre segundo, más gravedad, más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, por los 4.93 segundos. Para no volver a escribir todo, el resultado de esta multiplicación, todo esto sería un menos 9.8 por 4.93, 9.8 por 4.93, 48.3 menos 48.3, voy a poner un color un poquito más intenso porque tal vez no se alcanza a ver, menos 48.3 metros sobre segundo. Y luego entonces serían 15 menos 48.3. Y el resultado serían 33 menos 33.3 metros sobre segundo. El signo negativo me indica que el proyectil se está moviendo hacia abajo, menos 33.3 metros sobre segundo, ¿verdad? Para este cálculo utilizamos la fórmula de tiro vertical. Pero también pude haber utilizado la fórmula de caída libre. Entonces la velocidad final también la pude haber calculado con esta otra expresión, gravedad por tiempo. Pero si voy a utilizar esa fórmula, ¿qué tiempo tengo que utilizar? Exactamente, solo los segundos en los que estuvo bajando el proyectil, es decir, los 3.40 segundos, menos 9.8 por 3.40 segundos. ¿Y cuánto da ese producto? Menos 33.3. Que bueno, la verdad no es tanta la diferencia en grado de dificultad. Sí sería un poquito más sencillo con la fórmula de tiro de caída libre, pero prácticamente es igual de complicado. Este cálculo se hizo con la fórmula, no se tiene que hacer dos veces, le pongo aquí o de una o de otra forma y esta fórmula se calculó, el resultado se calculó con la fórmula de caída libre. Y esos serían los resultados, todos los resultados que se me están indicando en el enunciado. Muy bien, vamos a resolver este último ejercicio y ya lo vamos a hacer más rápidamente. Ya no vamos a explicar tantos detalles como en el procedimiento anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la altura h que alcanza el objeto lanzado en la figura? Bueno, vámonos por partes. Primero la altura. Para eso, primero tenemos que calcular la altura máxima, es decir, esta altura, ¿verdad? Vamos a indicarlo aquí, necesitamos esta altura máxima para poder calcular la altura h que ahí se indica. Entonces h max, siguiendo la fórmula de altura máxima, dice la fórmula es igual a velocidad inicial al cuadrado con signo negativo, menos 18 metros sobre segundo al cuadrado sobre el doble de la gravedad, sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? ¿Y eso a qué sería igual? Bueno, el 18 al cuadrado son 324 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, entre la gravedad entre menos 19.6 metros sobre segundo cuadrado. 324 entre 19.6 son 16.5. Desde el alto de la azotea, ese objeto que se lanza alcanza una altura de 16.5 metros. Bueno, esa sería la primera respuesta. Para poder calcular el tiempo de descenso voy a necesitar h. Bueno, en realidad esa no sería la respuesta, eso no es lo que me están preguntando.
La altura medida desde la banqueta, que vamos a llamarle también altura de descenso, sería igual a los metros que subió, 16.5 metros, más los 60 metros del edificio. Aunque el proyectil subió 16.5 metros, bajaría 76.5 metros. Eso sí me lo están preguntando. Ahora, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Bueno, primeramente vamos a calcular lo que tarda en subir el proyectil, tiempo de ascenso, que es menos velocidad inicial, menos 18 metros sobre segundo, entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería igual a 1.80 y 1.80, que me parece que 1.84 redondeando. 1.84 es más correcto. Eso es lo que tarda en subir. ¿Cuánto tarda en bajar? Bueno, vamos a calcularlo con la fórmula de caída libre. A partir del punto más alto es una caída libre realmente. Sería raíz cuadrada de 2 veces la altura de descenso entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por cierto, en 1.84 segundos el proyectil se encuentra en este punto. En el doble de tiempo, en el 3.68, el proyectil estaría a la misma altura de la que se le lanzó. Así que el tiempo tiene que ser mayor a 3.68 segundos. Entonces sería 2 por 76.5 entre 9.8 son raíz de 15.6 segundos cuadrados. Y la raíz de eso son 3.95 segundos. Tarda más en bajar de lo que tarda en subir. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? El tiempo total serían 1.84 segundos más 3.95 segundos. Y eso sería igual a 5.79 segundos. Última pregunta, ¿con qué velocidad choca el proyectil? La velocidad final, con la fórmula de tiro vertical, sería velocidad inicial, 18 metros sobre segundo, más gravedad por el tiempo total, 5.79 segundos. Para no volver a escribir todo, como he estado repitiendo, solo el segundo término sería 9.8 por 5.79, 56.7. Y luego la diferencia de 18 menos 56.7 da menos 38.7 metros sobre segundo. No recuerdo si lo había indicado, pero el proyectil cuando llega a la misma altura tendría la misma velocidad que con la que se le lanzó. A este nivel iría 18 metros por segundo, pero como ahora el proyectil se encuentra más abajo, entonces por eso va ganando más velocidad y llega con más velocidad que incluso con la que se le lanzó. Así que en rigor una bala podría incluso descender con más velocidad que con la que se le disparó si terminara más abajo, ¿verdad? Sí, bueno, siempre y cuando también no estamos despreciando el efecto de la resistencia del aire. Ahora, con la fórmula de caída libre, la velocidad final solo sería gravedad por tiempo, pero con el tiempo de descenso. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por
3.95 segundos. ¿Cuánto da eso? 38.7 metros sobre segundo. Vamos a marcar los resultados. Y ese sería el resultado de este ejercicio.